Hola amigos, hoy os vamos a enseñar el nuevo Dacia Duster. Y bueno, diréis, bueno, el nuevo Dacia Duster realmente no es tan nuevo porque ya lleva unos cuantos meses en el mercado con este nuevo diseño. Y sí, es verdad, pero lo cierto es que en esta ocasión tenemos una unidad equipada con el nuevo motor 1.3 turbo de 130 caballos. Es un motor que lleva también, aparte del Dacia Duster, también lleva el grupo Renault en general. Lo lleva, por ejemplo, Renault Megane, lo lleva, por ejemplo, Renault Kadjar, lo lleva, por ejemplo, también, ya fuera de aquí, el Nissan Qashqai e incluso, si me apuras, hasta el Mercedes Clase A. Vamos a darnos una vuelta con él y vamos a contaros a ver qué tal va. El Dacia Duster sigue siendo un SUV de 5 puertas y 4,34 metros de largo. Sigue estando fabricado sobre la misma plataforma del anterior Dacia Duster, pero está reacondicionada y mejorada, y sobre todo la carrocería es completamente nueva, aunque bueno, ya como os decía, mantiene muchos de los rasgos que tenía su antecesor. Las principales diferencias están sobre todo en los faros, es lo que más fácilmente vais a reconocer. En el caso de los delanteros, por ejemplo, es fácilmente reconocible porque lleva unas pequeñas lucecitas de LED, luces de día de tipo LED, y bueno, aparte de eso, el Dacia también es verdad que ha incluido algunas novedades de equipamiento, y una de ellas, por ejemplo, es que ahora puede llevar conexión automática de luces, que era un elemento que antes no estaba disponible. Son pequeños detalles porque Dacia, como sabéis, es una marca más o menos, bueno, podemos decir que sencilla, y no tiene un equipamiento, o no ofrece tantas posibilidades de equipamiento como por ejemplo un Renault, pero bueno, sí que es verdad que va sumando pequeñas cositas, como luego un poquito más adelante vamos a poder ver. Aparte de los faros delanteros, como os decía, con estos pequeños detalles, o con la calandra delantera, que como veis ahora también lleva estos pequeños rectangulitos cromados a ambos lados del símbolo de Dacia. Aparte de esto, lo más llamativo también está en la parte trasera, donde también nos vamos a encontrar con unos pilotos nuevos que son cuadrados. A mí me recuerdan mucho, por ejemplo, a los de Jeep, a los típicos Jeep, el Renegade, por ejemplo. Si veis alguno por la calle, enseguida también os va a parecer, os va a recordar mucho a ellos. Y tiene también una cosa, un detallito que a mí también me resulta curioso, es que cuando encienden los intermitentes, pues se ve perfectamente cómo dibuja una especie de cruz, que sería similar a la que tiene, por ejemplo, una brújula. Si nos quedamos aquí por la parte lateral, pues podemos ver que tiene también unos cuantos detalles que lo diferencian y que dan un aspecto bastante, pues bueno, digamos dinámico, deportivo, campero, llámalo un poco como quieras, como son, por ejemplo, las barras en el techo, que como veis lleva aquí las letras Duster justo aquí sobre el montante C, o por ejemplo aquí en la parte posterior de la aleta delantera, pues lleva aquí un aplique de fibra, de plástico, mejor dicho, de color negro. Las llantas, en este caso, en esta unidad, son de 17 pulgadas, estamos en un coche que aquí lleva un neumático M+S. Es un coche en este motor 1.3 turbo que solo puede llevar tracción delantera, entonces bueno, es un neumático bastante adecuado para las pretensiones del coche. Tened en cuenta que esto es un SUV, no es un todoterreno como tal, aunque hay versiones con tracción total. Como os decía, no se puede llevar con este motor, pero sí con el 1600 de 115 caballos, y sí también con el DCI también de 115 caballos. En campo, ya que me he metido aquí un poco en este general, sí que os diré que es un coche que no se comporta nada mal, porque la parte positiva, la parte buena de su carrocería también, es que, como podéis ver, tiene unos ángulos de entrada y de salida bastante buenos, un ángulo de ataque bastante bueno, y eso le permite pues circular por muchos caminos donde haya grandes agujeros con bastante facilidad. Aquí los neumáticos que llevamos, que os comentaba antes, son unos M+S que se pueden defender bastante bien en todo tipo de pistas. Obviamente, si ponemos unos M+S, unos 4 estaciones, mejor dicho, pues mejor, y si metemos unos de invierno, pues mucho mejor todavía. Pero vamos, es un coche que, ya os digo, con tracción total se puede mover muy bien por pistas embarradas, por incluso con nieve, y con tracción delantera pues también se va a mover bastante bien. Aquí, por cierto, en tracción delantera tampoco hay pues esos programitas que tienen otros coches para el control de tracción, para circular en caso pues de que el suelo esté más o menos resbaladizo, que llueva, que haya barro, o que simplemente vayas por autopista. Aquí no, aquí va siempre con el mismo programa. Tienes un control de tracción, un control de estabilidad, de que también luego hablaremos, y bueno, es un poquito, ya os digo, un coche que en general en ese aspecto no se ha complicado mucho la vida. Volviendo un poco a la parte de atrás, por rematar, que antes os he hablado de los faros, vamos a ver que no hay un alerón en la parte posterior, pero sí que es cierto que esta parte superior de la luneta tiene esa pequeña forma que podría simularlo en cierta forma, y en la parte inferior pues vemos una salida de escape cromada que le da un toquecillo también, bueno, un tanto deportivo. El Dacia Duster está plagado de pequeños detalles que merecen un poquito de atención, así que esta vez nos vamos a centrar un poquitín en ellos para mostraroslo con un poquito más de calma, de detalle. Empezamos por las cámaras. El Dacia Duster ahora puede llevar
de serie puede llevar una sola cámara trasera, en opción puede llevar hasta 4 cámaras. No hace visión cenital, eso es cierto, pero sí es verdad que tenemos 4 cámaras para aparcar. Una está justo debajo del logo delantero, la trasera, como veis, está aquí justo debajo de la S, y las 2 laterales están en la parte inferior de los retrovisores. Detalle también importante, esto es un coche para campo, y en los coches para campo, aunque sea un SUV, siempre está muy bien tener una rueda de tamaño normal. El Duster la tiene, y la tiene precisamente en la parte inferior. Está simplemente sujeta por una especie de entramado de barritas, no está cubierta del todo, o sea que es probable que el día que pinchemos y la vayamos a coger esté bastante sucia, pero bueno, está ahí, no roba demasiado espacio al interior, y siempre tenemos una rueda de repuesto de tamaño normal, exactamente igual que las otras 4 ruedas del coche. Si venimos un poquito más para acá, y también un poco al hilo de las cámaras de aparcamiento, nos encontramos con que el coche tiene aquí, bastante a la vista, estos 2 sensores de parking. La verdad es que, hombre, podrían estar un poquito más disimulados, se podría haber metido, por ejemplo, en esta parte que está aquí, que oscurecida, que es negra, y no daría tanto el cante, entre comillas, pero bueno, ahí están. Aquí en la parte inferior lo que también nos encontramos, en este lado obviamente un pequeño reflectante junto con el antiniebla, en el lado de allá está la marcha atrás y bueno, están muy bien situados porque esto al final, el antiniebla es importante que esté en una posición baja, cuando hay niebla, la niebla tiende a subir, cuanto más cerca del suelo estemos más visibilidad va a haber y eso es mejor, pues es uno de los motivos por los que siempre los antinieblas suelen estar en una posición más o menos baja y está muy bien. Lo único hay que tener en cuenta que si vamos a aparcar en sitios donde haya volardos o cosas similares, pues es posible que nos lo carguemos. Hay que tener un poquito de cuidado con eso cuando vayamos a aparcar, la única cosita. Aún así, si tenemos las 4 cámaras, pues tampoco debería ser demasiado problema. Si vamos un poquito hacia esta rueda trasera, nos vamos a encontrar también con un par de detalles que también son interesantes de recalcar. Uno de ellos son los frenos traseros, que son de tambor. Es un tipo de tecnología que bueno, no es demasiado habitual. Ahora ya prácticamente todo el mundo, sobre todo en estos coches que son un poquito ya más grandes, un poquito ya más pesados, pues tiran de unos discos de unos frenos de disco, perdón. Unos frenos de tambor, como en este caso, pues bueno, sí que es verdad que tiene una ventaja si vamos a hacer mucho campo, y es que al final, pues bueno, no va a entrar tanta porquería entre el disco y la pastilla, porque obviamente está cerrado. Las pegas que tienen los discos de freno, pues bueno, es que no se refrigeran principalmente, una de las principales pegas que tienen es que bueno, no se refrigeran tan bien como uno de disco. Sí que es verdad de todas formas, aunque luego lo comentaremos, que la plataforma del coche, el peso del coche no es muy elevado, estamos hablando de que este coche supera por poquito los 1.300 kilos, está en 1.309 para ser exacto. Otra cosita, ya que estamos aquí atrás, que también os quería comentar, si os fijáis en algún Duster que vais por la calle o si vais al concesionario a verlo, vais a ver que toda esta parte de aquí se ve la chapa como tal, o sea, no hay unas protecciones de plástico en los pasos de rueda como en otros coches y se ve, pues bueno, que los acabados son un poco, no es que sean malos porque son así en todos los coches, o sea, se ve la chapa, se ve pues sus masillas y demás y bueno, digamos que no queda muy estético. Es también un truco pues para ahorrar en la fabricación y también, por supuesto, pues para ahorrar también en peso. Os voy a enseñar otra cosa que llama la atención cuando abres un Dacia. Si os parece, y me dejáis un segundo. Vamos a abrir el capó, que se abre con el típico mando que está aquí en el interior, y cuando nos venimos aquí delante para abrirlo, a ver, que doy con él, nos encontramos con estos 2 amortiguadores hidráulicos. La mayoría de SUVs de este tamaño, de este segmento, que no sean premium, utilizan la clásica varilla, y sin embargo Dacia, pues bueno, nos regala estos 2 amortiguadores hidráulicos que bueno, que siempre es mucho más cómodo a la hora de subir el capó. Nos encontramos también ya con el vano motor, como podemos ver, como os comentaba antes también al principio del vídeo, es un bloque que lleva pues todo el grupo Renault, también incluyendo Dacia, también incluyendo Nissan, también incluyendo Mercedes. Es un motor 1300 turbo de 4 cilindros, tiene inyección directa y en este caso desarrolla 130 caballos. Hay otro Dacia Duster que lleva este mismo motor pero con 150 caballos, es la versión más potente de gama. Solo viene con un acabado específico, con una serie limitada, y esa serie limitada comparado con esta unidad que tenemos aquí, que es el acabado Prestige, para que os hagáis un poquito la idea, la diferencia entre uno y otro es de 520 euros, es muy poquito, y es verdad que bueno, tienes 20 caballos más y un consumo homologado en principio exactamente igual de 6,1 litros a los 100 kilómetros. Ya que nos metemos en el motor, vamos a ver algunas cositas, como por ejemplo para comprobar los niveles. Están, pues la verdad es que muy a mano. Como podéis ver, el refrigerante queda aquí, cerca de la aleta del lado derecho, perfectamente visible, no tiene ningún problema ni para comprobar el nivel ni para nada.
aquí un poquito más oculto, pero vamos, también muy accesible, está el depósito de limpia. Y para mirar el nivel del aceite, si lo queremos mirar manualmente, pues tenemos aquí la clásica varilla. Por supuesto, es el tapón de llenado, pues si hubiera que rellenar en algún momento dado. Y bueno, pues la batería también está, como veis, muy accesible. No tiene tampoco mucha más historia. Para poner el positivo en caso de que tuviera que utilizar las pinzas, pues tenemos aquí su buen positivo y el negativo, que sabéis que en los coches con Stop Start, que este coche lo lleva, no se puede conectar aquí o no se debe conectar aquí, pues tenemos puntos más o menos cercanos, como por ejemplo puede ser aquí en la parte superior de la torreta del amortiguador delantero izquierdo, para poner ahí la otra pinza. Aunque ya no os lo puedo mostrar tanto, porque obviamente no lo vamos a poder ver, sí que voy a aprovechar para contaros un poquitín cómo es la plataforma de este Dacia Duster. Como os decía también al principio del vídeo, está basado en el anterior Dacia Duster, lleva la misma plataforma. En cualquier caso, es un esquema muy tradicional, lleva un eje delantero con dos torretas McPherson, y en el eje trasero lleva un eje trasero de tipo torsional con las ruedas tiradas. Es un sistema sencillo, pero que funciona muy bien, que es bastante eficaz y que también utilizan otros muchos de sus rivales. O sea que para nada es una cosa que nos vaya a dar guerra ni ningún tipo de problema. Vamos a pasar a mostraros el maletero del Dacia Duster. Como os comentaba también antes, hay dos versiones, una de tracción total y otra de tracción delantera. Esta, que es la de tracción delantera, tiene 445 litros de maletero, mientras que la 4x4, como tiene un poquito menos de altura de maletero, se queda en 411. En ninguno de los dos casos es de las mejores medidas del segmento, pero bueno, tampoco está lejos y tampoco está nada mal. También es un poquitín menos que lo que ofrecía el anterior Dacia Duster. Por lo demás, si nos fijamos un poquito en el portón, bueno, pues vemos que por aquí, esta parte de aquí está bien tapizada, no tiene mayor historia, tiene aquí sus dos agarraderos para poder cerrarlo, sin tener que tocar la parte exterior de la chapa y en caso de que se ensucie, pues mancharnos las manos. Y luego nos acercamos a la bandeja, que como veis está aquí, pues se dobla por el medio, digamos, solo se mueve esta parte de aquí, y los enganches pues son simplemente una cuerdecita que luego han cosido por aquí y que la propia cuerda es la que se emplea pues para conectarla o engancharla, mejor dicho, a este pequeño pilote. No tiene, pues como lo suele ser habitual, que tiene una pequeña pieza de plástico que se engancha aquí, pues aquí no. Es una forma también de ahorrar costes, y es también, pues bueno, un detalle que también lo podemos ver aquí. Vemos que toda esta parte está sin tapizar ni en nada, se ve simplemente la chapa, y deja pues ver aquí, por ejemplo, el cableado de la luneta térmica, o toda esta parte de aquí un poquito más así. Tampoco tiene mayor problema, es una cosa estética y tampoco va a ningún lado, y por su parte la cuerdecita pues hace perfectamente su trabajo sin mayor complicación. Cuando vamos a lo que es la capacidad de carga como tal, os comentábamos también antes que la rueda de repuesto va en el maletero, no va en el maletero, va en el suelo, y eso permite que el maletero no tenga nada aquí debajo. De hecho, si levantamos un poquito esta parte tapizada, pues vemos que simplemente está este trozo de chapa. Esto también lo podrían haber cuidado un poquitín más, porque al final no deja de ser una especie de medio manta, que cada vez que la levantamos pues hay que ajustar así un poquitín, pues yo que sé, como cuando haces la cama y vas a meter las mantas debajo del colchón, ¿no? Quitando ese pequeño detalle, luego nos encontramos pues eso, con 4 ganchitos, 2 aquí y otros 2 allí para sujetar la carga. También tiene otros 2 para bolsas en esta parte de aquí y de aquí, de plástico, os digo, para pequeñas bolsas cuando vamos a hacer la compra y demás. Tiene un punto de luz en este lateral izquierdo. Esta unidad también equipa top teeter, que va detrás de los respaldos para conectarlo, para enganchar las sillitas de los niños en caso de que vayamos a poner las sillitas. Y luego tiene también una toma de 12 voltios que va pues por la parte de aquí, encima de la bandeja, en el lateral derecho. Y esto es un poquito el maletero de la Dacia Duster. Luego, como podéis ver, pues bueno, sí que es cierto, unas formas muy regulares. Por cierto, y antes de que se me olvide, también vais a ver que en este lateral hay un pequeño huequecillo, en este no, pero sí que hay un pequeño tapizado que si lo levantamos, que también, como veis, pues podría tener una tapita, y bueno, tiene esto que es un poquito más difícil luego de colocar. Tiene aquí un pequeño hueco que es donde va alojada tanto el gato como la llave para cambiar la rueda de repuesto. Vamos a pasar a mostraros ahora las plazas traseras del Dacia Duster. Vamos a empezar a hablaros un poquito de los paneles de las puertas, que básicamente, bueno, en esta unidad
tenemos elevalunas eléctricos traseros, que no siempre, no en todas las versiones lo hay, en algunas es opcional y alguna incluso ni siquiera lo puede llevar. Y bueno, el panel como tal, como podéis ver, es todo de plástico duro, pero bueno, está bastante bien ajustado, no cruje, no se le nota nada raro. Tiene la manilla en un plástico cromado que da pues una sensación bastante buena, y en la parte inferior pues nos encontramos con esta guanterita que es bastante grande para ser la de la puerta trasera y que además también está bastante bien rematada. No encontramos aquí rebabas ni nada por el estilo. Aquí nos encontramos también el cajetín del altavoz de la puerta trasera. Una vez que nos metamos en el interior, como podéis ver, el acceso tampoco es que sea demasiado incómodo ni nada por el estilo. La puerta deja un hueco bastante grande, y una vez que nos adentramos en el interior, pues bueno, nos encontramos con los reposacabezas, que como veis, cuando se quedan acoplados abajo, pues quedan aquí muy integrados con esta parte sobresaliente. En cuanto ya lo levantas, es una operación muy fácil, no es como otros que tienes que pegarte con ellos para subirlos a bajarlos. Aquí es bastante fácil. Bueno, una vez que lo levantas, pues queda así. Nos encontramos con un asiento muy plano, tanto en la parte de la banqueta como en la parte del respaldo. Esto tiene la parte un poco más negativa, de que es verdad que sujetan un poquitín menos pues cuando vamos en carreteras de curvas o algo así. Pese a ello, pues bueno, es un asiento que es un poquito más duro que el del anterior Duster, y la verdad es que es bastante cómodo tanto en trayectos largos como cortos como tal. Más peculiaridades: en este coche no tenemos un reposabrazos como puede haber en otros modelos de segmento, y sí que vemos que el asiento pues tiene estos agujeros pues para meter aquí los cinturones de seguridad y que no queden demasiado colgando ni nada por el estilo. Lo que tampoco han dejado más o menos de una forma muy sencilla, o resuelto de una forma muy sencilla, son los anclajes Isofix, que los podéis ver directamente aquí, las dos terminaciones del chasis que vienen aquí, que además están pintadas en el mismo color de la carrocería, y que bueno, lo normal en ese tipo de coches y en casi todos, pues es que vengan tapados con una tapita o algo así, que la quitas y ya después metes la sillita en el anclaje. Bueno, tampoco es un problema demasiado grave. Comentado a esta parte de aquí, vamos a mostraros los respaldos de los asientos delanteros, que como veis tienen estas pequeñas bolsitas para dejar cosas. Y en cuanto a la consola central, pues aquí realmente no hay consola central, lo que hay solamente es esta parte de aquí, no hay una salida de aire, que esto pues bueno, tiene un pequeño aquí hueco que nos puede hacer las veces de posavasos. No es muy alto el túnel central, y esto pues bueno, facilita que en un momento dado pasar de un sitio a otro sea más o menos cómodo, e incluso ir sentado en el sitio del medio pues no nos va a dar ni con las rodillas ni nada por el estilo. O sea que en este aspecto pues es bastante cómodo, bastante sencillo, pero bastante utilizable también. Tema de espacio: yo no soy demasiado alto, ya lo sabéis, me he subido en muchas ocasiones, pero sí que es cierto que el Duster, una de las cosas en las que destaca cuando hablamos de amplitud es en el tema de la altura. Tienen una cota de altura por encima de la media de su segmento. En cuanto a espacio para las piernas, está más bien en la media, igual que en el caso de la anchura, pero vamos, no vais a tener muchos problemas. Una persona de 1,80 no va a tener graves problemas para entrar en el coche y acomodarse más o menos bien. Y en cuanto a anchura, pues bueno, 3 adultos, si no son muy gruesos, van a ir más o menos bien. Tampoco es el mejor coche para que vayan 3 adultos, pero sí que es cierto que bueno, que se pueden defender con bastante dignidad en un momento dado para viajar los 3 en estas plazas traseras. Antes de mostraros las plazas delanteras y el puesto de conducción del Duster, sí que os quería comentar pues 3 pequeños detalles que está bien citarlo siempre, ¿no? Uno, tenemos agarradores para las manos en las plazas traseras y también en la del copiloto. Diréis, vaya tontería. Bueno, ya empieza a haber modelos que no los incluyen. No nos digáis por qué, porque yo creo que no molestan y que pueden ser cómodos no solo para sujetarse en curvas, sino incluso en un momento dado para alguien que no sea muy ágil o que tenga, pues que sea una persona mayor o lo que sea, para subirse y bajarse del coche puede ser bastante útil. Otra cosita, los puntos de luz. Encontramos un plafón aquí en las plazas traseras y otros 2 más pequeñitos en las plazas delanteras. No son de LED, son de bombillita, pero bueno, de noche son bastante eficaces y bueno, pues no están en absoluto de más. Y tercero, que también lo vemos desde aquí, aunque va a afectar a las plazas delanteras, los cinturones de seguridad son fijos, no se pueden regular en altura. Y además, bueno, su acabado, digamos, que vemos directamente la hebilla aquí, enganchados por aquí con el tornillo que estará debajo de este protector, y no están integrados, como suele pasar en otros coches, en una pieza aquí de plástico, ni nada por el estilo, sino que simplemente quedan completamente a la vista. Vamos a mostraros el puesto de conducción y las plazas delanteras, del de Dacia Duster. Empecemos también por el panel de las puertas. Como ocurre con las de las traseras, está todo realizado en plástico duro, menos esta parte justo de aquí,
que en este acabado está forrada pues en una especie de plástico que simula un poquito lo que viene a ser el cuero. Bueno, está bien. Aquí nos encontramos los mandos de los 4 de balunas, con el bloqueo para niños y demás, y también el tirador con esta forma de plástico cromado. Tiene aquí un detallito también, como podéis ver, también medio cromado, medio en plástico negro en el tirador de la puerta, y unas bandejas bastante amplias. Según nos vamos a adentrar, lo primero que nos encontramos aquí es el mando que permite abrir el depósito de gasolina, y que, bueno, cuando vamos a mostrar que tienes, en este caso que es el de gasolina, una especie de planchón negro de plástico, no sé si es plástico duro o chapa muy finita, que en este caso porque es de gasolina, en el caso de los diésel justo ahí es donde va la toma para recargar AdBlue en caso de que sea necesario. Antes de subirnos también, la otra cosa que nos llama la atención es el botón para regular los retrovisores, que está aquí metido, queda muy a la vista, y bueno, es como, ¿qué hacemos aquí? Pues vamos a poner este botón. Justo a su derecha está el botón que conecta y desconecta el control de cambio de carril, que también es una cosa que ofrece este Duster y que no ofrecía el anterior. El asiento, como podéis ver, lleva un tapizado exclusivo de este acabado Prestige, y que tiene un aspecto pues bastante bien, con esta parte de aquí, con esta malla que a mí me recuerda incluso a algunos modelos de cierto carácter deportivo. Sus formas no son demasiado marcadas. Eso hace que cuando vas en una carretera de curvas la sujeción sea correcta sin más, podría ser incluso un poquito mejor, pero bueno, como os comentábamos en marcha, no es el coche más indicado para ir rápido por curvas. En cambio sí es un coche muy cómodo, y para eso el asiento está muy bien, porque sí que es cierto que tiene un mullido bastante cómodo y que no cansa en viajes largos. Nos subimos y nos encontramos con un puesto de conducción pues bastante cómodo. Yo ahora mismo está puesto para mí. Obviamente he estado conduciendo el coche un ratito, y como podéis ver, pues bueno, es relativamente fácil encontrar una postura buena al volante. Tenemos reglaje tanto en altura como en profundidad, y el asiento pues también tiene reglaje, en este caso también tiene reglaje en altura, y es todo manual. Aquí no hay reglajes eléctricos. Una de las cosas que a mí un poco menos me gusta es que sí que es cierto que esta parte de la pierna pues enseguida me va apoyando contra esta parte de aquí de la consola central, pero bueno, también me pasa en otros coches, o sea que tampoco es que sea una gran pega. Una vez que estamos en el puesto de mando, la verdad es que es todo muy sencillo. El diseño en general es muy sencillo. Nos encontramos una gran plancha principal, digamos, de plástico negro, que es el salpicadero, donde destacan estas 3 salidas de aire, que tienen este pequeño detallito cromado. Es algo muy típico en Dacia que utilicemos unas salidas así. La verdad es que, bueno, son giratorias, se pueden abrir, cerrar, y son muy cómodas para regular hacia dónde quieres que vaya el caudal de aire. Todo, como podéis ver, está realizado en plástico duro, pero bueno, no tiene un mal tacto, y la verdad es que los ajustes entre piezas y demás pues parecen bastante buenos, bastante sólidos. No vamos a ver ni grandes crujidos ni nada por el estilo, se mueve lo habitual en un coche de este tipo. La única cosita blanda que encontramos y que se agradece es que en este pequeño huequecillo que tenemos sobre la guantera para dejar cosas hay una pequeña gomita que en un momento dado, si vamos a dejar un móvil o lo que sea, pues va a impedir que deslice con tanta facilidad. Podría ser un poquito más blanda, también os digo, pero vamos, no está mal. Vamos bajando un poquito la vista, si os parece, y lo que nos vamos a encontrar aquí, pues bueno, aparte de este gran planchón con el logotipo de Duster en el lado derecho, nos venimos hacia la pantalla central, que como podéis ver es táctil. Ahora mismo, bueno, dice que está mi Bluetooth conectado, y bueno, pues es una pantalla que es relativamente fácil de manejar. Hay otras pantallas de Renault que son bastante más complejas que esta, ¿vale? Aquí no, aquí es todo bastante fácil de manejar y de mover, o sea, no tiene demasiada complejidad. Aquí, como podéis ver, tenemos un indicador pues de cositas de cómo estamos siendo de eficientes a la hora de conducir o demás. Como podéis ver, en los últimos tiempos que hemos estado haciendo alguna que otra prueba con el coche, hemos ido un poco más rápido, pues la calificación es un poquito peor. Y aquí pues nos encontramos con una serie de pequeños detalles. Por ejemplo, nos dice consejos que tenemos que hacer al acelerar, o cómo debemos cambiar de marcha, o cositas así que en un momento dado, pues bueno, puede venir bien. Y al mismo tiempo, pues aquí ya tenemos un pequeño ordenador de a bordo que nos dice que en el último recorrido, como podéis ver, tenemos un consumo medio de 8,1 litros cada 100 kilómetros. Vais a decir, hombre, es un poquito alto. Sí, pero os insisto en que hemos estado haciendo pruebas con el coche antes de terminar el vídeo, y es cierto que, bueno, que ahí el consumo se ha disparado un pelín más. Y bueno, pues es un poquito, ya os digo, una pantalla fácil de manejar, más que en otros Renaults, y que no tiene demasiada complejidad. He dicho Renaults, disculpadme los de Renault, ¿vale? En otros modelos de Renault.
Este modelo arranca por botón, que era algo que tampoco tenían antes otros Dacia. Ahora sí que lo puede tener, ¿vale? Es opcional, o en este acabado en concreto es de serie. Va el botón aquí puesto y es pues como el que llevan cualquier otro modelo de Renault. Seguimos un poquitín más para abajo y nos encontramos esta parte inferior de la consola, que como podéis ver, pues bueno, tiene el botón que conecta el Stop Start, el botón Eco, que permite conectar un modo Eco para que la respuesta del gas sea más suave y ayudar a consumir menos, warning, cierre centralizado, sensores de parking y la cámara trasera. Como podéis ver, una vez que la ponemos aquí, la vemos, esta por ejemplo es la frontal, aquí tendríamos la trasera, aquí tenemos una de las laterales, y aquí tendríamos la visión de la otra lateral. Muestra las 4 imágenes por separado, no llegamos a tener una visión cenital, ¿de acuerdo? Pero bueno, tenemos las 4 visiones que en un momento dado pues nos pueden venir bien. Parte inferior nos encontramos con un climatizador, que la verdad es que tiene un aspecto muy pintón. Si os fijáis, a mí me recuerda mucho a que tienen en los últimos modelos, por ejemplo, de Audi, como el TT, porque es, bueno, tiene una pequeña pantallita, digamos, integrada en cada uno de los 3 mandos. Es muy fácil de manejar, lo puedes utilizar en marcha, tiene los típicos clac, 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 vas pasando de paso a paso y vas notando cada uno de los cambios con facilidad. Entonces la verdad es que está muy bien resuelto y da un aspecto de calidad bastante grande, que quizá en un primer momento pues uno no se espera de un Dacia, pero que está francamente bien. Parte inferior de la consola, un pequeño huequecillo para dejar, por ejemplo, la tarjeta manos libres, que es esta con la que arrancamos el coche. Como veis, es igual que la de cualquier otro Renault. Lo único que, bueno, aquí en vez de tener el símbolo de Renault, pues tenemos el de Dacia. Hay otros Renault que lo tienen en blanco y demás, este, bueno, pues lo tienen simplemente en plástico negro. Pero bueno, una tarjeta manos libres para acceder sin tener que utilizarla, con simplemente llevarla en el bolsillo. Aquí tenemos una toma de 12 voltios. Y bueno, aquí nos vamos a la palanca de cambios, que como veis también tiene esta parte superior cromada, tiene el fuelle suyo típico de cuero y demás. Y bueno, pues el cambio tiene un tacto pues bastante agradable, queda muy a mano, no le vamos a poner mayores pegas. Freno de mano, de palanca, no hay ni en opción un freno de mano eléctrico. Para mí no es ninguna pega, pero bueno, no deja de ser una característica del coche. Aquí a continuación nos encontramos este huequecito, que nos puede servir para dejar un par de euros cuando vayamos a pasar un peaje, pero que en las versiones 4x4 pues nos sirve para tener aquí el mando que permite seleccionar uno u otro funcionamiento del sistema de tracción total. Justo detrás vemos los mandos que permiten conectar tanto el control de velocidad como el limitador de velocidad, un detalle que también puede llevar este coche. Y bueno, pues aquí nos encontramos pues otro pequeño huequecito junto con este de atrás para dejar más cosas. Ya que hablamos de huequecitos, os voy a pasar a mostrar un momentito la guantera principal, que como podéis ver está iluminada y es bastante amplia. Aquí nos encontramos pues el chaleco y también toda la documentación de esta unidad. Como podéis ver, es bastante profunda, no está refrigerada, pero sí iluminada, y bueno, tiene también esta pequeña parte para en un momento dado dejar algún boli, alguna cosita así. Está terminada completamente en plástico duro, no está tapizada, pero sí que es cierto que aunque está hecha en plástico duro, está bastante bien hecha. Nos hemos encontrado otros coches que, siendo bastante más caros que este, ni está tapizada, ni está tan bien terminada por dentro, ni tiene estas formas. Incluso algunas están sin iluminar, una cosa que, bueno, al final siempre es muy práctica cuando se trata de ver, yo que sé, imagínate que te para la Guardia Civil de noche en un control de alcoholemia, pues para buscar la documentación siempre va a ser más cómodo. En esta unidad también tenemos este pequeño cajoncito debajo del asiento del copiloto, que la verdad es muy práctico y que además tiene, como veis, este pequeño fieltro que nos sirve pues, bueno, para dejar ahí las cositas y que no escurran y no vayan dando tantos golpes en las curvas o en las frenadas, las aceleraciones y demás. Está bastante bien resuelto. Vamos a cerrar aquí. Y bueno, ya para ir terminando un poquitín, lo único que me queda, que lo he dejado para el final, es la instrumentación, que es una instrumentación analógica, pero que tiene en la parte central un ordenador de a bordo en blanco y negro, que es bastante completo y que nos va a permitir pues, comprobar detalles pues, como el consumo medio, la autonomía, más o menos todas las funciones que nos podemos encontrar en un coche así. Para manejarlo simplemente hay que utilizar estos dos botones de la parte derecha del volante, un volante que por cierto también es de nuevo diseño, que está forrado en cuero y que tiene un tacto bastante agradable. De la parte izquierda tenemos el control de velocidad, los típicos mandos de limpias y de luces, no tiene mayor historia, y aquí está el control de la radio, que bueno, queda muy a mano y que enseguida te acostumbras a saber que aquí está el mute, que aquí está para subir y para bajar la radio, o que aquí está para cambiar de canción o incluso de emisora. O sea que está muy bien puesto y enseguida te acostumbras a él sin mayor problema. Bueno,
Vamos a pasar ahora a contaros cómo va el Dacia Duster en marcha. Como os contaba, este es el motor 1.3 TCE de 130 caballos, solo disponible con cambio manual de 6 marchas, con tracción delantera y también solo con gasolina. Digo esto porque es cierto que la versión 1.6 de 115 caballos también se puede adquirir tanto con tracción total como con GLP, como con funcionamiento con GLP. El GLP en este caso no es viable. Luego también os comentaba que hay otra variante de este motor con 150 caballos y también un diésel de 115 caballos. Hablando de gasolina, vamos a entrar en el gasolina. Este es el motor intermedio y la verdad es que creemos que es el más recomendable de la gama y os voy a explicar un poquito por qué. Es verdad que esta es 15 caballos más potente que el 1.6 atmosférico, pero además el hecho de ser turbo también le permite contar con una respuesta un poquito más contundente a bajo y a medio régimen. Eso lo hace en líneas generales un motor más agradable, no hay que recurrir tanto al cambio, por ejemplo, para acelerar, por ejemplo, cuando te vas a incorporar en una autopista o a la hora de hacer un adelantamiento, y es un motor, pues bueno, que es suave, que es agradable, que tiene bastante fuerza y que, bueno, luego un poco como todos los motores, conforme va subiendo de revoluciones, pues va ganando en prestaciones. Tiene una aceleración declarada de 11,1 segundos en el 0 a 100. No es una cifra como para tirar cohetes, pero sí que es una cifra pues normal y muy adecuada para un coche de este tipo. Por consumo, pues bueno, este coche tiene un modo eco con el que funciona un poquito, digamos que suaviza un poco la respuesta del acelerador y demás para consumir un poquitín menos. Yendo en modo normal, que a mí es el que más me gusta porque para mi gusto el eco deja el motor un poquito demasiado muerto, digamos. Yendo en modo normal, que al final yo creo que, insisto, por seguridad y por todo, es un poquito el más recomendable y el más agradable. Estamos hablando de un coche que se mueve más o menos entre 6,5, 7,5 litros cada 100 kilómetros, un poquito siempre en función de por dónde conduzcamos y de cómo conduzcamos, de cómo conduzcamos, perdón. Si vamos más bien por autopista, a ritmos de 110, 120 kilómetros por hora, utilizando marchas pues más bien largas y demás, andar en torno a los 7 y un poquito menos es perfectamente viable. En cuanto pues empezamos a forzar un poquito más el ritmo, nos metemos más por carreteras secundarias o cosas de estas, nos iremos más hacia los 7,5 e incluso si hacemos mucha ciudad pues podemos llegar a ver consumo en torno a 8 litros. No os asustéis, es lo habitual en este tipo de coches y la verdad es que está bastante bien. No es de los mejores, eso es cierto, pero bueno, es un motor que en líneas generales cumple y va bastante bien. Para esto del consumo y para también esto de las prestaciones influye mucho el hecho de que el coche no es demasiado pesado. Estamos hablando de un coche que en ficha pesa 1.309 kilos, que es relativamente poco para un coche de su tamaño y de tipo sub, ¿no? Que también es un poquito más alto y que en principio pues también son coches que deberían pues tener un poquito más de peso, ¿no? Que es lo habitual en ellos. A nivel de caja de cambios, que yo también os comentaba, este Dacia Duster con este motor va asociado a una caja de cambios automática de 6 marchas que la verdad es que es bastante agradable y bastante precisa. Se maneja con rapidez y bueno, pues no tiene unos desarrollos tirando un poquito largos, que es lo habitual ya en todos los coches del mercado por un tema de emisiones, pero vamos, es un cambio con el que se puede aprovechar perfectamente tanto las prestaciones del motor como en un momento dado también se puede jugar mucho con él para conseguir un consumo relativamente bajo. A nivel de chasis, hay una cosita, perdonad, antes de que se me olvide. Uno de los puntos donde más ha mejorado el Duster es en insonorización. Antes, cuando os enseñábamos el vano motor, veíais que estaba el capó perfectamente cubierto por una plancha para absorber el ruido y demás, y es verdad que el resultado, en líneas generales, independientemente de eso, el resultado del coche es muy bueno. Ahí han mejorado mucho. El Dacia Duster anterior era bastante ruidoso. Con este te puedes hacer un viaje más o menos largo sin muchos problemas de ruido, porque es verdad que está bastante conseguido y además este motor no es particularmente ruidoso. Esto lo digo precisamente, ya enlazo para contaros un poquito cómo va el chasis, porque este es un coche que es principalmente cómodo, ya no solo por el tema de la insonorización, ya no solo por lo agradable que es el motor, más que si quieres prestacional, es un motor agradable, que responde muy bien a bajo y medio régimen y demás, como os comentaba antes, y es un coche, pues eso, agradable, es un poco la frase o la palabra que mejor le define. A nivel de chasis pasa un poco lo mismo, nos encontramos con una suspensión bastante blandita, un neumático, como habéis visto antes, que tiene bastante balón. Entonces es un coche que, aunque esté el suelo muy bacheado y demás, no es para nada ni seco ni incómodo. De hecho, es un coche bastante cómodo.
podéis ir por cualquier tipo de carreteras y va absorbiendo pues bastante bien. La parte menos positiva de esto es que es verdad que, bueno, si vamos por una carretera secundaria como en la que estamos rodando ahora mismo e intentamos forzar un poco más el ritmo, pues vamos a ver que el coche tiende a balancear un poquito más de la cuenta y, bueno, incluso vamos a ver que el SP actúa en condiciones que en otros coches de este tipo pues ni siquiera se llega a encender. Pues bueno, al final es cierto que, bueno, la rueda con esos movimientos que tiene la carrocería, pues es verdad que hay momentos en los que se llega a despegar un poquito del suelo y demás. Siempre hablamos y vamos un poco rápido, que no es para lo que está pensado el coche, y en esos casos pues vamos a ver algunas más de sus limitaciones. O sea, no es un coche tan ágil, digamos, pues como puede serlo, por decir un coche de más o menos del mismo tamaño, un Seat Ateca, por ejemplo, ¿no? O un Skoda Karoq o algo así similar. No tiene ese punto de agilidad. Pero bueno, sí que os comento que es un coche que en líneas generales es cómodo, es muy fácil de conducir, no tiene ningún tipo de reacción extraña. Es un coche que enseguida se le coge el tacto y, bueno, pues no nos va a poner en ningún tipo de apuro en ese tipo de situaciones. Pues esto es lo que ha dado de sí la prueba de este Dacia Duster 1.3 turbo de 130 caballos con acabado Prestige. Pero antes de terminar, vamos a hacer una pequeña valoración de lo que es la parte más conocida del coche, digamos, que es el tema del precio. Este coche con este motor, en función del acabado, se mueve entre los 14.000 y los 17.000 euros, más o menos, ¿vale? Es un precio muy razonable porque, teniendo en cuenta el tamaño del coche, el tipo de coche que es y la potencia que tiene, está un poquito por debajo de sus principales rivales y tiene un nivel de equipamiento, bueno, bastante razonable, ¿vale? Podría tener más cosas, más elementos de tecnología, no los tiene, es una de las cosas que hay que tener en cuenta si las queremos de verdad, pero por lo demás el precio sigue siendo una de sus bazas más importantes. Os decía, este motor, de 14 a 17.000 euros se vende con 3 acabados. El de los 14.000 euros es el básico Essential. Luego hay un intermedio que es el Comfort y el de los 17 sería este mismo, que es el Prestige. Dentro de la gama Duster, si no estáis interesados en este motor, los precios oscilan entre los 11.250 euros y prácticamente 20.000 euros. Están 19.500 el más caro. Eso sería una versión, el más barato, un 1.6 de 115 caballos con acabado Access, que es el más asequible, el acabado más básico, que solo se vende con ese motor. Y después, el más caro sería el 1.6 diésel 4x4 con acabado Prestige. Ese sería el que está prácticamente en los 20.000 euros. Está un motor que también os hemos comentado antes, que es este mismo motor, pero con una variante de 150 caballos, con un acabado exclusivo solo para ese motor, que es la serie limitada Explore, que ese no llega tampoco a los 19.000 euros, está un poquito por debajo, pero bueno, que es el modelo más equipado de toda la gama. Si os ha gustado este vídeo, no dudéis en darle a me gusta y compartirlo. Y además, si queréis estar al tanto de todas las novedades del mundo del motor, pues no dudéis en suscribiros a nuestro canal y ya de paso darle a la campanilla.